Esta es una historia que parece de ciencia ficción, pero no lo es. Queridísimo Emilio Vallesvidrio, creo que va a ser de las historias más escuchadas y más virales que has planteado aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Porque se dice que en 500 años, si no es que menos, todos en Japón serán Sato de apellido. Así es. A ver, ¿por qué? Cuéntanos. Imagínate que como mexicanos, bueno, y como muchos otros países latinoamericanos, incluso hasta europeos, pues algo de lo más importante es el legado de tu apellido, ¿no? Ajá. De que tú digas, pues mis hijos, mi hija, que se siga llamando o que siga trayendo el familiar o el de la Barquera Sánchez Pérez y Pérez, ¿no? Entonces todo el mundo se enorgullece de cómo se apellida, de cómo de alguna manera ha logrado a través de las generaciones, los años, pues conservar el apellido de la familia, los mendochinos, etcétera, etcétera, ¿no? Imagínate que te dijeran los Vallesvidrio, ¿no? O sea, pues imagínate que te dijeran que ese legado se va a terminar. Imagínate que dijeran, no, en unos años el Vallesvidrio y el familiar pues ya no van a existir. ¿Por qué? Pues porque nuestros apellidos ya no existirían. Sí, porque ahora será ya todos nos vamos a llamar García por los 3 García, ¿no? ¿Es en serio? Sí, es en serio, es en serio. Ah, caray. Y esto sucede porque fíjate que en Japón el nombre Sato pues tiene un profundo significado. Eso lo hemos escuchado. Quien tenga la oportunidad de ver algunas series japonesas o películas, programas japoneses, el Sato es muy conocido. Incluso en la película del Karate Kid, el rival el Karate Kid 2, el rival de Miyagi se llama Sato, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente el significado histórico-cultural que tiene este apellido, que representa aldea, o por lo menos es el significado aldea, pero también simboliza raíces ancestrales en el que quienes son Sato, cercanos a una comunidad, se identifican como en esta connotación de una persona con sabiduría, una persona que posee gran conocimiento y además sagacidad. Pero es un apellido que existe actualmente en Japón. En Japón, sí. Sato. Que existe en Japón, Sato. Junji Sato. Sí. Bien. Honorable Escarabajo Sato, ¿no? Todo Sato. Pero también nombre. O sea, nombre es Sato como nombre y Sato como apellido. Pero aquí estamos hablando del apellido Sato. Bien. Bueno, el apellido Sato ha sido pues prevalente, muy prevalente en la historia de todo Japón, en un país que hace énfasis en su tradición y en sus lazos familiares. En tiempos antiguos, las personas con el nombre o el apellido Sato vivían en comunidades agrícolas. De allí surge Sato. Por eso significa aldea. Y aquellos que son Sato es el bienestar de la aldea, colectivamente hablando. El nombre adquiere mayor relevancia durante la era feudal, ya que los samuráis y los líderes locales, por lo general, pues obvio, provenían de las familias Sato. Y entonces iban a la lucha y se iba Sato a pelear. Y entonces, bueno, pues obviamente el Sato se conlleva ya ahora otro enorme peso, porque no solamente ya eran los protectores, o ya no solamente era aldea, ahora eran los protectores de esa aldea al ser samuráis. Bueno, hoy en tiempos modernos el nombre Sato, como tú bien lo dices, pues sigue siendo ampliamente utilizado en Japón. Su asociación con la sabiduría lo llevó, como te decía también, a ser ya un nombre de pila, de apellido Sato a ser un nombre precisamente porque lo que representa es inteligencia. Pero bueno, además debido al creciente proceso de globalización y los intercambios interculturales, el nombre de Sato ya no solamente se radica en Japón, ahora hay países como en Estados Unidos, aquí en México y algunos otros importantes en donde ya tenemos vecinos, conocidos, amigos, parientes que se apellidan Sato. A medida que las personas de ascendencia japonesa migran, pues van repartiendo el Sato. Ahora, y esto es importante, a diferencia de la mayoría de las principales economías del mundo que han suprimido la tradición, en Japón sigue existiendo y se sigue exigiendo legalmente que las parejas casadas compartan el mismo apellido. A ver. Las parejas casadas, tú te llamas Fernanda Familiar Villanueva. Ajá. Yo me llamo Emilio Vallesvidrio
Sánchez Pedro de la Barquera. Acá. Si tú y yo nos casamos, tú ya pierdes el familiar y el Villanueva. Como en Estados Unidos. Sí, pero ya nada más sería sí, el tuyo, el Valles Vidrio. El Valles Vidrio. Nada sería más. Fernanda Valles Vidrio. Ajá. Sí, así es en Estados Unidos. Así es en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos no existe como una regla legal. O sea, tú puedes todavía incluso ante el registro civil decir, bueno, es que yo puedo conservar mi apellido de soltera y se te permite. En Japón no, en Japón es una exigencia. O sea, prácticamente los apellidos de la esposa desaparecen. Ajá. Entonces, en este caso, la exigencia de que sea el mismo apellido, en el 95% de los casos, obvio, son las esposas quienes adoptan el apellido del marido. Una encuesta realizada en el año 2022 por la Confederación Sindical Japonesa revela que casi el 40% de los trabajadores entre 20 y 59 años sí querían compartir los apellidos. O sea, tener el Valles Vidrio familiar para que se pudiera preservar el familiar. Exacto. O preservar el Valles Vidrio. Porque si no solamente va a quedar el Valles Vidrio eventualmente. Así es. Como el Sato. Así es, por eso decían, entonces hay que hacerlo. Entonces, esta encuesta dice, no, pues es que la mayoría sí quiere, es el 40%. Pero para los miembros conservadores del gobernante Partido Liberal Democrático, modificar la ley, entonces, socavaría la unidad familiar, la tradición y causaría confusiones entre todos los niños. Ante esto, grupos como Think Name Project, defensores de los derechos de la mujer, así como quienes intentan preservar la diversidad de los apellidos japoneses en una nación que cada vez pues, son más las comunidades que están creciendo con Sato, pues dicen, no, es que hay que preservar otros apellidos. Bueno, pues por eso están luchando. Según Myoji Yurai, una empresa que rastrea los más de 300,000 apellidos de Japón, Sato es actualmente el más común, seguido de Suzuki. En segundo lugar, Takahashi ocupa el tercer lugar. Son los tres apellidos más famosos de Japón. Para que se den ustedes una idea de la importancia de este apellido, de los 125 millones de habitantes de Japón, 1.8 millones de personas son Sato. Ahora, este estudio, dirigido por Hiroshi Yoshida, profesor de economía en la Universidad de Tohoku, y que forma parte precisamente de esta campaña para actualizar el Código Civil que dicen data del siglo XIX, proyecto que de alguna manera están impulsando, es que si Japón continúa insistiendo en que las parejas elijan solamente un apellido, para el año 2531 todos los japoneses tendrán el mismo apellido. Todos serán Sato, porque todos los otros apellidos están desapareciendo. Entonces, ya serías Fernanda Sato, Emilio Sato, Abid Sato, oye, Toño Sato, Santiago Sato. Y qué grave, Emilio. Todos serían Sato. Entonces, lo que están preguntándose aquellos que están en contra de ¿cómo? Entonces, ¿ahora qué? ¿Nos vamos a distinguir como Sato 1, Sato 2 o Sato 5 o Sato Azul? Es una pérdida importantísima de identidad. Totalmente, porque estás desapareciendo. Por una ley que deberían de ajustar. Estás desapareciendo familias enteras, herencias. Claro. Estirpes. A ver, les pregunto, ¿a ustedes les gustaría que su apellido desapareciera? A mí no me gustaría que el familiar Villanueva desapareciera. No soy así golpe de pecho, pero pues oye, es nuestra identidad. Pero tratar como de familia. Claro, porque de alguna manera es que en el árbol genealógico de los nombres y los apellidos familiar representa un movimiento importante para cada nación, para cada país, para cada pueblo, pues como cualquier otro apellido, ¿no? Y que de alguna manera, pues sí es cierto que a lo largo de la historia muchos apellidos se han ido perdiendo, ¿no? Y u otros se han ido componiendo. Aquí el punto es dos cosas que hay que tomar en consideración. Primero que nada, en Japón no existen tantos apellidos. Bueno, en Asia en general, no existen tantos apellidos como creeríamos, como sucede en Europa, que hay una infinidad, o aquí en América Latina, que hay una infinidad de apellidos. Ellos no cuentan con tantos, o sea, son 300,000 apellidos, nada más. Por ejemplo, en Japón. ¿300,000? Nada más. Que han ido desapareciendo. O sea, Yakamoto, Suzuki, o sea,
Horishoni. O sea, esos apellidos muchos ya no existen. ¿Por qué? Porque pues eran comunidades o aldeas muy pequeñas, y entonces esa comunidad se apellidaban Haroshi, haz de cuenta. Y entonces esa comunidad, conforme se fue creciendo y casándose con otros que eran Sato, pues desaparecen, ya no existe. Entonces van cambiando de apellidos. Ahora, por ejemplo, una cuestión importante. Hay dos cosas. El número de matrimonios en Japón descendió casi 6% en el 2023. No, pues es otra bronca también sumada a que todos sean Sato. Ya no se quieren casar porque entonces voy a terminar siendo Sato. Entonces las mujeres ya no se quieren casar. Para no perder su apellido. Entonces, ¿qué pasa? Otra cosa, es muy tradicionalista Japón. ¿Qué pasa si no te casas? Las mujeres no se casan, no pierden el apellido, pero tampoco hay niños. Y la tasa de natalidad está descendiendo conforme a lo que ha pasado la última década, contrario a que cada día hay más ancianos en Japón. Entonces se están muriendo muchos y no están haciendo niños. No hay matrimonios y por consiguiente, dice este investigador, estamos al borde de la extinción. Parecería juego, pero estamos al borde de la extinción de la raza japonesa, porque entonces los satos van a dominar, pero tampoco ya va a haber una estirpe más allá de los sato. ¿Dónde leí, Emilio? Hasta que diste ese dato. A ver, no tengo la claridad, pero leí, la fuente no me acuerdo, leí el tema de la disminución de la población china en los próximos 50 años. Justamente por eso que estás diciendo. No nacen niños, mueren muchos, y de 1.500 millones de habitantes puede llegar a disminuir a 400,000. Así es. Sí, y volvemos a eso. Todo esto que te decía, Asia Oriental, los nombres de las personas suelen ser menos diversos que en los países occidentales. Por ejemplo, según cifras de China, 30% de los habitantes se llaman Wang, Li Shang, Liu o Chen. Y también apellidos, otros que ya también están desapareciendo. Y sucede el mismo fenómeno. Tanto en China, como en Asia, como en Corea, la gente ya no quiere tener hijos. Ya no se quiere casar. Ya no hay descendencia y los apellidos están, como son este tipo de patrilíneas, como le llaman, que todo se basa en que el esposo o el hombre pone el apellido, pues se están acabando los apellidos. No, qué historia, Emilio, buenísima. Se acaban. Buenísima. Imagínate una población que todo un país se apellida Sato o se llama Sato. Qué tragedia. Horrible. La pérdida de identidad.